Este video es acerca del sistema inmune, las aplicaciones médicas y aborda los temas de repaso que tienes que tener claros para el curso Infecciones e Inmunidad. El sistema inmune es el sistema de defensa del cuerpo que permite protegernos frente a agresores externos como los microorganismos. También cuenta con células que tienen función citotóxica y que cumplen con algo muy importante que se conoce como la inmunovigilancia para evitar el desarrollo y formación de tumores. Nuestro sistema además permite eliminar sustancias nocivas y cuenta con una característica muy importante que es la inmunotolerancia, lo cual facilita el equilibrio del sistema y el mantenimiento de la homeostasis. Nuestro sistema inmune está conformado por unos órganos que se han clasificado inicialmente en dos: órganos linfoides primarios, que es el sitio de origen y maduración de las células. Entre estos están la médula ósea, donde se originan y maduran los linfocitos B, y el timo, que es el sitio de maduración de los linfocitos T. Existen también órganos linfoides secundarios, donde vamos a ubicar a los nódulos linfáticos, las tonsilas, el vaso y las placas de Peyer, donde encontramos a los linfocitos B y linfocitos T naive que aún no han encontrado su especificidad. Y algunos inmunólogos han propuesto los tejidos que componen el sistema inmune de mucosas, como la piel, el tejido conectivo vascularizado y los epitelios mucosos, como órganos linfoides terciarios, sobre todo porque la mayoría de respuesta inmune ocurre en este sitio y además porque los epitelios, por su extensión, logran abarcar una mayor cantidad del organismo y contienen una gran cantidad de mecanismos, células y moléculas listas para ejercer la defensa. Hay que recordar que la respuesta inmune se clasifica en respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Sobre la respuesta inmune innata, hay que recordar que es importante abordarla clasificándola en tres componentes. El primero de ellos es el componente físico, que hace alusión a los epitelios y que tiene un gran componente mecánico que está relacionado con las uniones estrechas entre las células, las especializaciones de membrana como los cilios que permiten barrer, pero además porque tienen algunas células inmunológicas como son los linfocitos intraepiteliales y algunas células dendríticas que están involucradas entre las células epiteliales, facilitando una respuesta oportuna. Además de eso, este componente físico cuenta con un subcomponente químico porque las células secretan péptidos antimicrobianos que se conocen como antibióticos naturales porque tienen la capacidad de romper paredes celulares, envolturas virales, paredes de los hongos, permitiendo una contención rápida y temprana de los microorganismos, manteniéndolos excluidos. Además, los epitelios en las mucosas secretan moco, lo que permite atrapar a los microorganismos y evitar que logren llegar e invadir el tejido. Es importante tener en cuenta que los epitelios son muy extensos, están en la gran mayoría del organismo y permiten ejercer una protección oportuna y adecuada. Además de eso, hay unos microorganismos que colonizan estos tejidos, que hacen parte de los comensales y que también colaboran con la respuesta inmune porque compiten con aquellos que conocemos como patógenos. El otro componente es el componente biológico, que está compuesto por células que permiten ejercer una función importante. Hablamos de basófilos, eosinófilos y mastocitos, que son células granulocíticas que contienen gránulos citoplasmáticos con sustancias que favorecen una acción rápida y oportuna, ya que son proinflamatorias y permiten activar el endotelio vascular, permiten inducir la secreción de sustancias tóxicas, principalmente para microorganismos como los parásitos. En el caso del monocito, hablamos del sistema monocito macrofágico. Es una célula que madura en médula y en sangre la vemos como un monocito, y cuando sale de sangre hacia el tejido aumenta de tamaño, cantidad de pseudópodos, síntesis de enzimas y se convierte en una célula que conocemos como macrófago. El macrófago tiene
una función importante de secretar citoquinas, sobre todo citoquinas que pueden activar el endotelio vascular para atraer células al sitio, citoquinas que pueden ejercer algunos mecanismos endocrinos como la fiebre o la producción de proteínas de fase aguda en hígado, y además el macrófago tiene la función importante de fagocitosis. El neutrófilo comparte también estas funciones con el macrófago y decimos que incluso el neutrófilo es la mejor célula fagocítica. Las células dendríticas son muy importantes porque son células presentadoras de antígenos profesionales. Y el otro componente es el componente químico que hace alusión a ciertas proteínas con capacidad inmunológica, dentro de las que se encuentran las que hacen parte del sistema del complemento, las proteínas de fase aguda y las citoquinas que permiten mantener entonces una adecuada respuesta de nuestro sistema. Es importante revisar nuevamente la función de citoquinas como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que son las citoquinas proinflamatorias. También es importante que recuerdes la función de los interferones de tipo 1, que son el interferón alfa y el interferón beta, que permiten mantener el estado antiviral, y que revises la función de las proteínas de fase aguda, como son el amiloide sérico, proteína C reactiva, fibrinógeno, la lectina que se une a manosa y las proteínas A y D surfactantes. Dentro de este componente químico hemos mencionado el complemento y hay que recordar que el sistema del complemento se clasifica en tres vías: la vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. De estas vías, la vía alternativa y la vía de las lectinas hacen parte de la respuesta inmune innata. La vía clásica decimos que hace parte de la respuesta inmune adaptativa, porque es activada por complejos inmunes. Recuerda, un complejo inmune es la unión de un antígeno y un anticuerpo. La activación de estas tres vías va a permitir básicamente funciones como la inflamación, porque genera moléculas que son quimioatrayentes, específicamente fracciones como C3A, C5A, porque facilita la opsonización, porque genera la formación de un complejo MAC que conlleva la lisis de microorganismos, y hay una cuarta función que es exclusiva de la vía clásica, que es la limpieza de complejos inmunes. La vía clásica entonces decimos que se activa por la unión de un anticuerpo a un antígeno que atrae la molécula C1. C1 está compuesta por C1Q, que se une al anticuerpo y tiene unas moléculas que son C1R y C1S que permiten hacer la hidrólisis. Cuando C1 se une al anticuerpo, atrae a C4. C4 es hidrolizada por C1R y C1S en C4A y C4B. C4B expone su enlace tioéster, se une al microorganismo y atrae a C2. C2 es hidrolizado por C1R y C1S en C2A y C2B. C2B se une a C4B formando la C3 convertasa. C2A se va al tejido. Es lo contrario a lo que vemos en la imagen. Recordemos, la C3 convertasa está formada por C4B, C2B. Entonces decimos que se conoce como C3 convertasa porque cuando se unen C4B y C2B, esta molécula adquiere función enzimática y permite hidrolizar al C3. C3 es la proteína que tenemos en mayor cantidad en sangre. Entonces en este momento se amplifica la vía. La C3 convertasa hidroliza una gran cantidad de moléculas de C3 que logran opsonizar al microorganismo y favorecen la fagocitosis del mismo. Sin embargo, la vía continúa porque una molécula de C3 que es hidrolizada en C3A y C3B se une a la C3 convertasa. C3B se une a C4B y C2B, formando la C5 convertasa. C3A es una molécula proinflamatoria que se va al tejido. Entonces formamos la C5 convertasa conformada por C4B, C2B, C3B. Y la C5 convertasa se encarga de hidrolizar a C5 en C5A y C5B. C5A es proinflamatoria, se va al tejido y C5B se queda para iniciar la vía común.
Decimos entonces que C5A, C3A, C4A son moléculas proinflamatorias porque son anafilotoxinas, lo que permite la degranulación de células granulocíticas, y además quimiotácticas porque permiten la atracción de células proinflamatorias al sitio de la infección. En el caso de la vía de las lectinas, esta es activada por la presencia de PAMs, de microorganismos específicamente que contienen azúcar, como la manosa, que activa a las lectinas, las cuales se asocian con unas moléculas hidrolíticas que son las MAPs. Entonces, cuando las lectinas se unen a la manosa, atraen a C4. C4 por las MAPs es hidrolizado en C4A y C4B. C4A se va al tejido, C4B se queda y atrae a C2. C2 es hidrolizado por las MAPs en C2A, C2B. C2A se va, C2B se queda y forma la C3 convertasa, formada por C4B, C2B. Esta C3 convertasa atrae al C3 y lo hidroliza en C3A y C3B. C3A se va para el tejido porque es proinflamatoria, C3B se queda y forma la C5 convertasa que hidroliza a C5 en C5A y C5B. Y allí, a partir de C5, iniciamos la vía común. La vía alternativa decimos que es activada por moléculas de superficie de los microorganismos como los lipopolisacáridos en las bacterias gram negativas. La presencia de estos lipopolisacáridos atrae a las MAPs, que las encontramos libres también en sangre. Y recordemos que las MAPs tienen capacidad enzimática. Entonces, la atracción de las MAPs logra hidrolizar al C3 en C3A y C3B. Recordemos que C3 es la proteína más abundante en suero. C3B se une a través de un enlace tioéster al microorganismo, C3A se va al tejido y atrae al factor B. El factor B es hidrolizado por el factor D en BA y BB. BB se queda, BA se va al tejido y formamos la C3 convertasa de esta vía. Esta C3 convertasa inicialmente es inestable y necesita una proteína conocida como la propertina que logra estabilizar esta C3 convertasa conformada por C3B-BB. Esta C3 convertasa entonces atrae a C3, amplifica la vía porque permite hidrolizar mucha mayor cantidad de C3 y lo hidroliza en C3A y C3B. C3B se une al microorganismo, lo opsoniza, pero además el C3B se queda unido a C3B-BB, a la C3 convertasa de esta vía, formando la C5 convertasa de esta vía. La C5 convertasa de esta vía entonces está formada por C3B-BB, C3B. Atrae a C5, el cual es hidrolizado en C5A y C5B. C5B inicia la vía común. La vía común, entonces decimos que ocurre cuando el C5 se adhiere al microorganismo y atrae a C6 y C7. C5B, C6 y C7 forman un complejo que logra empezar a desestabilizar la membrana. Atraen a C8, C8 inicia una perforación leve de la membrana, pero C8 atrae a C9, C9 entra en la membrana y se polimeriza formando un poro que conlleva a la lisis y al daño completo de la célula, lo cual va a generar muerte celular. Ahora hablemos de la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa se clasifica en respuesta inmune humoral y respuesta inmune celular. La respuesta inmune humoral está a cargo de los linfocitos B, cuya función principal es secretar anticuerpos. La respuesta inmune celular está a cargo de los linfocitos T, que se clasifican en linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. La función principal de los linfocitos TCD4 es secretar citoquinas y de los TCD8 la citotoxicidad. Recordemos que existen unas fases de la respuesta inmune adaptativa. La primera es la fase de reconocimiento. Los linfocitos B a través de su PCR reconocen directamente el antígeno. Los linfocitos T requieren una presentación antigénica a través de las células presentadoras de antígenos. Una vez se da el reconocimiento, pasamos a la fase de activación. La fase de activación tiene dos etapas: la expansión clonal y la diferenciación. La expansión clonal ocurre porque ese clon, esa única célula que tiene la especificidad y reconoció el antígeno, debe hacer mitosis para garantizar que hayan muchas células dispuestas a responder frente a ese antígeno. Y luego de que ocurre la expansión clonal pasamos a la etapa de diferenciación.
Los linfocitos B se diferencian hacia células plasmáticas productoras de anticuerpo y los linfocitos T hacia células efectoras. Una vez ocurre la diferenciación, pasamos a la fase efectora, donde las células salen de los órganos linfoides secundarios al tejido, en el caso de los linfocitos B a secretar los anticuerpos que cumplen con la función de respuesta inmunohumoral, y en el caso de los linfocitos T para secretar citoquinas si se trata de un TCD4 o ejercer su función citotóxica si se trata de un linfocito TCD8. Estas células efectoras al final de la respuesta deben hacer apoptosis para favorecer que el sistema entre en un estado de contracción y homeostasis. En la etapa de diferenciación de la fase de activación se generan, además de células efectoras, unas células que se conocen como células de memoria. Estas células de memoria también van al tejido, pero ellas se encuentran en una etapa G sub 0, o sea, una etapa de reposo, lo que permite que estas células respondan la segunda vez que entre el mismo antígeno con más fuerza, con más potencia, con mucho menor tiempo, lo que va a garantizar una protección del huésped. Recordemos que esto tiene unos tiempos y decimos que células efectoras podemos tener entre 7 y 14 días en una respuesta primaria y que la homeostasis llega entre el día 21 y el día 30 y que cuando tenemos una respuesta de memoria tenemos células efectoras en un tiempo más corto, hablamos entre 3 y 5 días. Cuando hablamos entonces de la respuesta inmunohumoral, decimos que la principal función de los linfocitos B es secretar anticuerpos. Recordemos que los anticuerpos hacen parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas y su naturaleza es ser una glicoproteína que está compuesta por unos dominios tipo inmunoglobulina, que además cuenta con dos cadenas pesadas que tienen una bisagra, lo que le va a permitir cierta movilidad y flexibilidad al anticuerpo, dos cadenas livianas, unas regiones constantes, hablamos de 3 a 4 regiones constantes en las cadenas pesadas y una región constante en la cadena liviana, que estas regiones no cambian, no se modifican y son constantes entre los tipos de inmunoglobulinas. Tenemos también unas regiones variables que están implicadas en el reconocimiento de los antígenos, de los epítopes, y por esa razón varían los aminoácidos que se encuentran allí a través de los mecanismos de recombinación somática. En esas regiones variables encontramos unas regiones hipervariables conocidas como CDRs o regiones determinantes de la complementariedad, lo que permite darle toda la especificidad al anticuerpo y afirmar que la unión entre antígeno y anticuerpo es de llave a cerradura. Es una unión muy específica del anticuerpo. Entonces, decimos que nuestras moléculas de anticuerpo permiten reconocer. Y además tenemos varios isotipos. La IgM, que es un pentámero, tiene 5 subunidades como estas, y es el anticuerpo relacionado con respuesta inmune primaria. La inmunoglobulina G, que es un monómero, y es producido a través del cambio de isotipo cuando el linfocito T le secreta interferón gamma a la célula B. Hablamos de la inmunoglobulina A, que es el anticuerpo de las mucosas, cuya función principal es la neutralización, y se produce cuando al linfocito B le secretan factor de crecimiento transformante beta, BAF o APRIL. Y tenemos también la producción de inmunoglobulina E, que es el anticuerpo que nos genera la respuesta inmune frente a parásitos y es inducido cuando al linfocito T le secreta al linfocito B la interleuquina 4. En el caso de los linfocitos B, entonces decimos, la función principal de los TCD4 es secretar citoquinas, pero estas citoquinas son secretadas con base en unos perfiles. Recordemos que durante la presentación antigénica, los linfocitos TCD4 se polarizan hacia un perfil específico, lo que le permite a la célula especializarse en un tipo de citoquinas que van a guiar su función. Hablamos de los fenotipos o perfiles TH1, proinflamatorio, TH2 antiinflamatorio, TH17 proinflamatorio, TH9 que nos permite respuesta inmune más en alergias crónicas y parásitos, TH22 que permite también la respuesta frente a microorganismos extracelulares,
los linfocitos T reguladores, que van a ser muy importantes, sobre todo para el mantenimiento de la tolerancia inmunológica. Recordemos que estos perfiles son inducidos por una citoquina secretada por la célula presentadora de antígenos, lo que permite que expresen unos factores de transcripción específicos que les va a guiar hacia la secreción de una de las citoquinas específicas y cumplir un papel en la protección, además de estar asociados con algunas enfermedades. Es importante que nuevamente revises toda esta tabla y puedas repasar acerca de los perfiles. Importante tener en cuenta también el papel de los linfocitos T reguladores y todos los mecanismos de tolerancia central y periférica. En el caso de los linfocitos TCD8 decimos que son células citotóxicas que pueden actuar a través de tres mecanismos principales: la secreción de gran enzimas hiperfolinas, que son las que estamos viendo en la imagen, que permiten activar vías de apoptosis hacia la célula blanco. Otro de los mecanismos es la expresión del Fas ligando, que permite unirse a los receptores de Fas en la célula blanco, activando vías de muerte celular. Y otra es la secreción de citoquinas como factor de necrosis tumoral o el interferón gamma por parte del linfocito TCD8 hacia la célula blanco. Entonces, ya hablando acerca de la respuesta, nosotros, de acuerdo a lo que hemos recordado, debemos intuir que frente a intracelulares es muy importante la respuesta de células NK, que hacen parte de la respuesta inmune innata. Recordemos las NK o natural killer, asesinos naturales, que tienen esa función también citotóxica muy importante. Los linfocitos TCD8, que actúan a través de estas gran enzimas hiperfolinas, el perfil TH1 y la secreción de inmunoglobulina G, que es básica, es el anticuerpo del perfil TH1 que puede inducir ADCC y opsonización. En el caso de los extracelulares, vamos a tener entonces el papel principal de células que requieren hacer fagocitosis, como neutrófilos y macrófagos, y algunos perfiles de linfocitos TCD4, específicamente los TH17, y si hablamos de parásitos hablaríamos de perfiles TH2 o TH9. De acuerdo a esto decimos que entonces el tipo de microorganismo determina las células que vemos en el hemograma. Si nosotros encontramos un hemograma en el que vemos leucocitosis con neutropenia, podríamos pensar en un extracelular. ¿Por qué? Porque necesitamos una gran cantidad de células fagocíticas. La neutropenia se debe a que han salido todos los neutrófilos y que hay monocitos aumentados en sangre porque son los otros fagocitos que están listos para salir. En intracelulares podríamos encontrar leucopenia con linfocitosis, ya que las células de la respuesta inmune innata son las primeras en activarse y en salir, pero requerimos, y muy importante, linfocitos TH1 y linfocitos TCD8 para contrarrestar la infección del intracelular. Por lo tanto, estas células empiezan a aumentar en sangre porque serán las segundas en salir. Y claramente para parásitos encontraremos una gran eosinofilia, pues estas células son las células que contienen enzimas necesarias para la respuesta frente a estos microorganismos. En la inflamación es importante tener en cuenta que siempre va a ser una de las consecuencias de activar la respuesta inmune. Y recordemos, la inflamación es una respuesta fisiológica que ocurre en todos los tejidos vascularizados del cuerpo y tiene como objetivo hacer llegar células de sangre hacia el tejido para que contrarresten y eliminen el agente causal. La inflamación se clasifica en inflamación aguda y crónica. La inflamación aguda no tiene problema, cumple con el objetivo que acabamos de hablar. El problema es con la inflamación crónica, donde se rompe la homeostasis, el sistema no logra inactivar las células efectoras y entonces empieza a generar un proceso dañino en el organismo, también ayudado por la misma acción de las células efectoras. Es importante revisar en esta tabla los iniciadores, mediadores, las células, el tiempo y la resolución y las diferencias que encontramos entre una u otra respuesta. Entonces, ¿cómo tenemos una respuesta fisiológica?
Cuando nosotros nos enfrentamos a una infección, sea por un virus, un parásito, un hongo o una bacteria, estos microorganismos tienen factores de virulencia que se comportan como pirógenos exógenos. Eso significa que estos factores de virulencia van a activar células, inicialmente el macrófago tisular, que va a secretar citoquinas proinflamatorias que van a generar vasodilatación e incremento metabólico de todas las células que están en los vasitos sanguíneos para que empiecen a salir. Pero además, estas citoquinas, después de tener una acción local, pueden entrar en circulación y llegar al sistema nervioso central, comportándose como pirógenos endógenos. Sabemos que interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y beta pueden llegar al sistema nervioso central atravesando aquellas zonas que carecen de barrera, como es el órgano vascular de la lámina terminal, para llegar al hipotálamo e inducir la producción de prostaglandina D2. La prostaglandina D2 va a disparar el centro regulador de la temperatura y va a generar una respuesta febril. Además de esto, esta acción central genera una liberación de prostaglandina D2 que se acumula en el músculo, lo que está relacionado con todos los dolores musculares que se presentan cuando nosotros tenemos una infección por un microorganismo. Además, va a haber vasodilatación general, sudor, va a haber un aumento de la temperatura corporal y para compensar en la piel, a nivel cutáneo, se hace una vasoconstricción para evitar que se escape el calor corporal. Esto va a generar un tremor involuntario, lo que conocemos como escalofríos. Entonces tenemos diferentes síntomas: la fiebre inducida por estas citoquinas proinflamatorias y su acción en hipotálamo, el escalofrío como una acción compensatoria por vasoconstricción cutánea e hipotermia, la rubefacción que ocurre por la vasodilatación muscular, el edema por todo el aumento de la permeabilidad vascular, pérdida de proteínas plasmáticas, el dolor porque hay pérdida de isotonicidad, hay alteración de fluidos corporales, alteración del balance de iones como sodio, potasio, calcio e hidrógeno, adenopatías porque el estímulo va a activar la respuesta inmune adaptativa y entonces vamos a tener expansión clonal, vamos a tener anorexia, las citoquinas inducen pérdida del apetito porque para todos estos procesos necesitamos una gran cantidad de ATP y el sistema tiene que ahorrarlo ya que el proceso digestivo consume muchísimo ATP. Entonces evita que nosotros entremos en un proceso digestivo para tomar todo este ATP en favor de la respuesta inmune. Y las mialgias por el acúmulo de prostaglandina D2 en células musculares. Además de eso, las citoquinas proinflamatorias pueden, una vez entran al sistema nervioso central, evitan todos estos procesos que tienen que ver con la producción de serotonina, aumentan la recaptación de la misma y favorece un estado que se conoce como el estado del enfermo, que es un estado semidepresivo en que la persona quiere estar en su casa, acostado, y eso además va a favorecer todo lo que sabemos en cuanto al ahorro de energía. Entonces, es importante que para que te enfrentes al curso de infecciones e inmunidad hayas repasado todos estos conceptos que recorrimos durante este video y que puedes ampliar con tus lecturas, con tus apuntes del semestre anterior, con los libros revisados previamente. Importante entonces tener muy claro todos los componentes y la función de la respuesta inmune innata, toda la activación y función de la respuesta inmune humoral. Los perfiles de linfocitos CD4 deben estar muy claros, todas las citoquinas que inducen el perfil, las que secretan el perfil, la función efectora del perfil, cómo es la respuesta citotóxica y las funciones de inmunovigilancia, tener muy claro las 3 vías del sistema del complemento y sus funciones, entender cómo es la tolerancia inmunológica y cuáles son los mecanismos de tolerancia central y periférica, tener muy claro la definición de inflamación y la diferencia entre inflamación aguda y crónica, y entender los mecanismos de homeostasis y cómo todo este conocimiento debemos empezar ya a aplicarlo, entender el porqué y tenerlo muy claro para poder enfrentarnos a las inmunopatologías y las infecciones, que es el reto que te trae este semestre. Muchas gracias.